Buenos días, senador José Mujica. Gracias por su tiempo con la televisión pública. Las medidas económicas que recién escuchábamos que planteó el gobierno ayer en la noche más precisamente, es la pregunta en la línea, o la primera pregunta, ¿va en la línea o no de la que usted planteó hace unas horas, la vaca gigantesca, que incluía también sueldos mayores no a va $1000? Adelante. No, me parece que tiene más pinta de un saludo a la bandera que una solución. Si yo concuerdo que hay que gastar mucho y sobre todo faltan los meses venideros que van a ser mucho más. Y pienso que los brazos más fuertes del país, todos tienen que poner un poquito, todos. Reducir a un puñado de funcionarios públicos es reducir la cosa. Naturalmente, yo sé que en la actividad corriente, cuando hay crisis, a la actividad privada le va peor y a los trabajadores privados comunes. Pero dentro del mundo privado hay una jerarquía que gana muy por encima varias veces lo que gana una jerarquía pública. Ahí están los geos, la gente que está al frente de los bancos, de las AFAP, de todo el sistema empresarial. No, pienso que debieran de participar todos. Todos tendríamos que poner un poquito. Y bueno, me parece que esta ha sido una transacción. Y por otro lado, la vida impositiva me parece legalmente más real, porque recuerdo que un alto funcionario público hace unos años, que era gerente de una empresa pública, se colocó de presidente de la misma empresa pública, y como ganaba mucho más de gerente que de presidente, cuando terminó su ejercicio, hizo un pleito y lo terminó ganando, porque al funcionario no se le podía bajar el salario. Yo no soy jurista, pero tengo miedo de que en el futuro se creen hasta reclamos judiciales. Y creo que la vida impositiva es legal, que un impuesto de guerra contra el coronavirus pasajero de 5 o 6 meses me convencía mucho más, y sobre todo mucho más justo si entraba a que participaran todas la cúspide de las expresiones del capital del país. Pero esto no quiere decir que no lo vayamos a votar, lo vamos a acompañar, pero es una golondrina no hace verano, los recursos van a ser muy pocos. Mujica, hay otros sectores, por ejemplo, beneficiados por la apreciación del dólar de estas últimas semanas. Por supuesto, y ahí está el mundo empresarial. Yo en el mundo empresarial es global. Sé que los tamberos están siendo perjudicados por la suba del dólar, pero hay otros empresarios agrícolas que les ha ido bien, y ojalá que les siga yendo bien, pero el asunto es que tiene que poner algo. ¿Y las reservas? Las reservas que Uruguay se supone tiene mucho más que Argentina, por lo menos es lo que se ha declarado en los últimos meses, ¿no se pueden apelar a ellas? Temo de que esta garufa termine, y ojalá que me equivoque, tengo miedo, pero por experiencia de lo que ha pasado en la historia nacional, que desemboquemos en volver a contraer débitos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso significa que a la larga lo terminan pagando los trabajadores corrientes. Entonces me parecía mucho más importante un esfuerzo corto y reservar la posibilidad que nos puede dar el crédito internacional para apuntalar el trabajo, que es el problema de largo plazo. Para el trabajo, sobre todo para la nube de pymes, que son el grueso de lo que la gente trabaja en el Uruguay, y esa masa de gente que dicen que trabaja en negro, trabajan como puede, vendiendo torta frita, cuidando un auto, etcétera, que hay literalmente que socorrerla. Recomiendo a la gente que lea Acevedo Díaz, y va a ver en un libro que se llama Después de Artigas, y hay otro, donde en 1910 había
había una ley por el cual los cuarteles y las comisarías tenían la obligación de darle comida a la gente que estaba sin trabajo, que estaba en la calle, y de socorrerlos, ofrecerles techo. Eso fue del Uruguay de 1910. Por eso me parece que hay que recoger ejemplos históricos para un momento dramático como el que tenemos. Bien, y usted desde el punto de vista de expresidente de la República, al mismo tiempo que yo le preguntaba sobre las reservas, si se podían apelar a ellas o no, también apelar a ellas significaría que, bueno, dejáramos de tener confianza como país para quienes nos prestan dinero, el valor de la moneda se afecta. Desgraciadamente estamos atados del cogote, porque el problema es que si nos descalzamos mucho nos terminan subiendo la tasa de interés de las deudas que tenemos que pagar. Ah, sí, porque en este mundo, entonces, piano. Pero algo se puede gastar y algo se está gastando, creo. Bien. Pero no es suficiente. ¿Y como señal habría que afectar los cargos de confianza en el Estado? Sí, por supuesto, pero es una bagatela para la guita que se precisa. Bueno, como señal, digo, para simbólica. Para mí no tiene que quedar títeres con cabeza. Los que tienen buen ingreso, pero no puedo separar público del privado. No puedo separar, porque es una terrible injusticia. Porque además los salarios más grandes de la jerarquía están en el mundo privado. Un geo debe ganar 2, 3 veces lo que gana el presidente. Tenemos una película de eso. El trabajador privado de abajo es el que está más jodido porque cuando las papas quema es el primero que le pegan y la queda. Pero la jerarquía privada gana mucho más en la actividad privada que en el Estado. Por eso es complicado. Comprendo. Por último y para redondear, escueto, Mujica, ¿cómo ve a la izquierda en esto? ¿Una parte está más confrontativa con el gobierno que otra? ¿Cómo percibe? El gobierno no impone otro camino que la confrontación, porque en realidad nos trata como tarro al basural, ni pelota, aunque seamos el 40% de la población del Uruguay, no importa. Eso es tácito. Y vive largando patadas en lugar de luchar por acuerdos nacionales. ¿Nunca lo llamó para un acuerdo nacional a los dirigentes? No, ni pelota. Las cosas yo las digo como las veo. Bien. Tal vez en las próximas horas sí se dé ese acuerdo nacional, porque todos han hablado de diálogo, ¿verdad, Mujica? Sí, pero para dialogar se precisa. El que da las cartas es el gobierno. Yo no me la agarro con toda la oposición. Hay una actitud, evidentemente, del Ejecutivo que es de no dar pelota. Si la cambia, vamos arriba. Pero hoy esa es la situación.